poco esa interpretación, pero digamos que en general eh, validamos el examen de admisión y decimos quien pasa merece. Entonces tenemos muy introyectado ese tema del mérito y esta apuesta cuestiona esa visión del mérito. ¿Quién merece? Y el segundo asunto es que aquí es una discusión también muy grande cuando se está hablando de aumento de cobertura, el tema de la calidad, que es la otra tensión que aparece ahí, que gravita en esta discusión, y es bueno, yo puedo garantizarle muy buena calidad 60, 70, pero a 1800 empieza uno a preocuparse. ¿Cómo manejan esas dos tensiones allí? Bueno, muy buena pregunta, muy específica. Déjame, como se dice, carretear un poquito, porque también les tengo que decir que la ley de educación superior vigente en Argentina habla del ingreso irrestricto, pero medicina, hablo un poquito de medicina porque uno es médico, pero en realidad estamos en la Facultad de Salud Pública, todas las carreras, siempre ha habido una tensión, como vos decís, con el tema de la cantidad de gente, ¿no? Por ejemplo, nuestra ley dice eso, pero no todo el mundo está contento, déjenme decirles, con el tema de que todos puedan entrar a la universidad. No están contentos porque muchos motivos. Por ejemplo, medicina siempre ha puesto como una cuestión de, si se quiere a esta altura de la vida es casi una excusa, la decisión de decir, bueno, no tenemos hospitales, por ejemplo, para que hagan los estudiantes práctica, o no tenemos lugar en las aulas, o los profesores somos pocos, ¿no? Y por supuesto que esas tensiones están, pero obviamente hay una ley. Así todo, muchas facultades de medicina específicamente han ido a poner amparos en su momento para poder regular el ingreso, ¿no? Y esa regulación se ha hecho con algunos exámenes que lo ponen. Pero esas universidades en realidad están ahí nomás de incumplir la ley, pero eso ha variado a lo largo de la historia, pero también nosotros tenemos estas complicaciones. Porque, por ejemplo, para nosotros ustedes me preguntan cómo hacemos para tener tantos estudiantes en las aulas, la escuela de medicina no es mucho más grande que este lugar y la cantidad de aulas que tenemos es bastante escasa, pero sí funcionan más de 12 horas por día, igual que los laboratorios, ¿no? Entonces, las tensiones acerca del ingreso irrestricto nos ponen a nosotros tensiones en todo momento. Pero nosotros sí que preferimos, yo como en este momento como autoridad de una escuela, prefiero que me digan que salir a buscar un asiento para que un estudiante tenga un asiento en una clase y no que quede afuera porque no puede estudiar medicina. Mi problema es salir a buscar un asiento y que ese estudiante tenga un asiento, pero no que esté excluido porque, por ejemplo, no aprobó las notas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que esto de los exámenes es una cuestión, hay muchas interpretaciones, pero obviamente no siempre la persona que es promedio 9 o 10 va a ser el mejor médico. Eso yo por lo menos no lo vi escrito en ningún lugar, ni vi en ningún trabajo que diga que la persona que saca 9 o 10 puede elegir medicina y puede entrar y la que sacó 6 o 7 no puede. ¿Quién me asegura a mí que el mejor médico va a ser el que tuvo 9 o 10, ¿no? Y eso es una cosa muy clara y también si vamos a un poquito más y hablamos de los entornos de los países, todos sabemos que en nuestros países hay muchas inequidades. Entonces, por ahí las personas de un colegio bilingüe, un colegio privado, un colegio arancelado, pueden, o no, no siempre, sacar mejor nota que una persona que va al público, y entonces de esa manera se empiezan a generar otros elementos que no son los mismos. Y lo mismo pasa con el tema del mérito. Yo creo que el mérito es una cosa bastante cuestionable, porque nosotros, por ejemplo, ¿cómo le decimos? Una persona cursa una carrera de 35 horas por semana, estudia otras 35 y necesita tener una comida caliente, necesita dinero para moverse en el transporte público, necesita quizás una computadora, un teléfono, internet. Entonces resulta que eso ya es mérito del padre que se lo puede comprar, mérito de la situación económica en la que nació, mérito de que puede dormir calentito y al otro día levantarse en su casa bien atendido. Entonces hay muchas cuestiones que verdaderamente son las que favorecen la inequidad. Seguramente pasa también
que cuando uno desarrolla la carrera, porque esta pregunta de la calidad también va asociado mucho a lo que nosotros llamamos desgranamiento o no continuidad, que es otro tema también que genera tensiones, y es, por ejemplo, en el sentido de que la calidad hoy en medicina se puede brindar de muchas maneras, por ejemplo, ayudado por la tecnología. Uno tiene que, nosotros aprendimos medicina en otros entornos y las patologías, no podíamos encontrar un paciente con cada patología. Sin embargo, hoy con el uso, por ejemplo, de simulación de nivel básico nada más, podemos que una persona aprenda determinadas cuestiones solamente frente a simuladores y que después la refuerce en la práctica. Entonces, no es tan cierto porque además la enseñanza, por ejemplo, de la medicina, no se debe dar solamente en los hospitales, que esa es otra cuestión de la calidad, porque un escenario para aprender cualquier carrera, uno no necesita, en el caso de medicina, puede estar en un centro de salud, puede estar en un consultorio y puede aprender muy bien y no requiere de estar en un hospital, puede estar en un laboratorio de simulación. Entonces los tiempos han ido cambiando, pero también las tensiones se generan, porque también es cierto que para los profesores, por ejemplo, que es otro problema, los profesores muchas veces dicen, no, ya no queremos más estudiantes o hay demasiados, ¿no? Y no nos pagan para tanto o no damos abasto, pero bueno, se trata de lo que uno cree. Uno cree que la universidad pública debe ser abierta para todo el pueblo y también uno cree que en Argentina sucede así, de que no debe haber, por ejemplo, tampoco controles de ingreso en la universidad y registrar a la gente y otras cuestiones que tienen que ver con procesos que cada país va realizando, pero creo que la tendencia a abrirnos en la educación es un camino importante y siempre tiene que estar acompañado de políticas públicas que lo hagan posible, porque nosotros tampoco estamos solos. Así como el estudiante tiene algo de mérito, pero su entorno también, nosotros como gestores, para poder ampliar la cantidad de ingresos a la universidad, no tener cupos o quitar un examen, requerimos de políticas públicas que financien y que sostengan esas decisiones y salir a buscar más profesores, salir a buscar más lugares. Por ejemplo, esto me parece importante para compartirles, que en Argentina la cantidad de carreras de medicina en los últimos 20 años se triplicó a lo largo del país. Argentina tiene una historia de grandes escuelas de medicina que muchos de ustedes conocen, que son 4 básicamente, que tienen entre 100 y alguna más de 200 años, la UBA, La Plata, Córdoba y Rosario. Después hay otras 4 que tienen unos 80 años, pero ahí se había quedado el país, con 8 escuelas y facultades de medicina. En los últimos, de 2005 para acá, en los casi últimos 20 años, se abrieron en el país 20. Hoy tenemos 28 facultades de medicina en todo el país y cada departamento, como dicen ustedes a las provincias, casi todos, 20 sobre 24, tienen facultades de medicina. Y eso forma parte de las políticas, no depende de la gente que estamos adentro de la escuela o de la facultad, es ampliación y también le acerca el estudio y la universidad a las personas, porque también el migrar es una gran desventaja y también es caro tener que migrar a grandes ciudades y no tener la posibilidad de estudiar cerca. Entonces, relaciones y también opiniones donde se discute, porque nosotros tampoco, todos los decanos de medicina, piensen ustedes que estamos todos de acuerdo, por ejemplo, en el tema ingreso irrestricto, ¿no? Esto está en discusión, pero la sociedad lo ha ganado y la sociedad argentina tiene alta preferencia por la universidad pública. En nuestro país, por ejemplo, en medicina, 8.4, o sea, casi 9 de cada 10 médicos egresan de las universidades públicas en medicina. Hay otras carreras, las carreras de ciencias sociales, el Estado y la universidad pública tienen en general la mayoría de los estudiantes. Entonces hay una gran preponderancia, a pesar del advenimiento de las facultades privadas de la década de los 90 que empezaron a proliferar, porque antes solo estaban las privadas eclesiásticas,
de esa proliferación en los últimos 30 años, la gente de Argentina, no importa su clase social, en el caso de medicina y de muchas otras, elige la universidad pública como modelo y eso también la fortalece, ¿no? Bueno, el profesor Adrián de alguna manera ha hecho referencia a cómo también las políticas de integración del sistema general de educación y no solamente de la universidad, porque históricamente imagino que eso los ha puesto en conversación con otros actores del sistema de educación para ir mejorando el sistema como tal en calidad y llegar a un punto al que quiero hacer referencia, y es el nivel académico de esos estudiantes que ustedes reciben, que puede ser muy variable por lo que él nos ha mostrado, y cuál es el reto, digamos, más esos factores de tipos socioeconómicos, familiares, laborales, y que han tenido ustedes, y en ese sentido, cuáles programas y estrategias han aplicado para favorecer esa permanencia de los estudiantes en términos académicos y de condiciones en general, ¿no? Muchas gracias por tu pregunta, profe, que es muy interesante y me da pie para empezar a responderla desde otro de los principios de la universidad en Argentina, ¿no? Que tiene que ver con el tema del cogobierno universitario. Los estudiantes son muy importantes porque nosotros elegimos nuestras autoridades con lo que se llama el órgano de cogobierno, que tiene 4 partes: la gestión, los profesores, los docentes, los egresados y los estudiantes. Hay una proporción ahí de votos y la elección de las autoridades sí es vinculante y no tiene que ser analizada por nadie más. En la autonomía universitaria, la propia universidad elige sus autoridades y nadie tiene que validarlo, ningún estamento superior, y eso es sagrado, lo que el estudiante dice. Entonces, ¿qué sucede? En la permanencia de nuestros estudiantes, los estudiantes siempre están, por ser jóvenes e irreverentes como debe ser, pidiendo cosas y luchando por cosas. Por ejemplo, en la permanencia, nosotros, como medicina es una carrera compleja y la gente que ingresa a medicina viene de distintos espectros sociales, porque no pertenece toda, viene algunas donde sus colegios secundarios fueron un poco menos, digamos, con menos conocimiento, y tiene dificultades concretas para cosas muy concretas a veces que no trae como bagaje previo, entonces está limitado y en desventaja porque tiene que empezar a hablar un idioma específico y le faltan palabras y conocimientos de las bases. Ahí implementamos unos programas que están en toda la universidad, nosotros en medicina lo hacemos, que es el programa de acompañamiento y permanencia, donde hay un seguimiento y un apoyo a los estudiantes para que puedan superar esas cuestiones que traen. Por supuesto que a veces esto se da, a veces son insuficientes estos programas, no es que son la panacea, pero también hay programas, por ejemplo, para pagar el boleto de colectivo, el pasaje. Uno tiene la posibilidad de presentarse y decir, tengo dificultad, el estudiante va a un sector administrativo y hace ahí y tramita y se le concede. También hay becas para alimentos porque el comedor, toda la universidad tiene un comedor central y cada facultad, si está descentralizada, tiene un anexo. Entonces todos los estudiantes a la hora de comer tienen un precio que es para estudiantes, ellos están registrados, única condición es que estén activos, a un valor que es 1/4, en menor a $1 lo que vale el almuerzo con postre, bebida, almuerzo de calidad. El resto, por supuesto, lo paga la universidad, cada facultad. Es un subsidio, eso es para todos, no hay que hacer ningún trámite, todo el mundo puede comer en el comedor. Los mismos docentes también pueden, solo que para los docentes, de acuerdo a los que ganan más porque es equitativo, pagan un poquito más caro ese almuerzo. Pero hay programas especiales para pasajes, para libros y para fotocopias también. Se hace un trámite, si el estudiante, pese a que la universidad es irrestricta, es gratuita porque no hay que pagar nada, no puede comprar los libros, va
hay una biblioteca también, pero aparte se le puede pedir ayuda para comprar libros, pedir ayuda para pagar ese cuarto de alimento que no se puede, o el transporte, o todas esas cosas juntas. Hay becas completas. Lógicamente estas son políticas que hay que sostenerla con dineros públicos, por lo tanto esto siempre es una victoria de la universidad y se aprueba cada año el presupuesto para becas y demás en el Consejo Superior con mucha alegría. O sea, hay distintos dispositivos. Pero ¿qué pasa? La permanencia a veces, las personas, descartemos el que no le gusta porque vio que la carrera no era para él, porque no le gustó. Pero, por ejemplo, hay gente que puede tener ese desgranamiento básicamente por problemas económicos y otros por problemas de comprensión, ¿correcto? Entonces a eso se los trata de apuntalar con todos estos programas, pero también la verdad es que en el caso de medicina, nosotros tenemos en el país tenemos un 42% aproximadamente que se recibe sobre el total. Entonces lo que cuestionan, esto de que por qué entra tanta gente, si se recibe la mitad, por qué no concentramos la plata en la mitad que sí se recibe, y distintas discusiones, nosotros pensamos que transitar por la vida universitaria, el hecho de poder caminar estos pasillos, conocer otra gente, entrar a un aula, conocer un profesor, ejerce también ciudadanía, porque los estudiantes discuten, forman parte de grupos políticos, de grupos de trabajo. Entonces no es solamente una fábrica de títulos, una universidad. Una universidad es un espacio donde se discuten ideas, se hace política, se habla de política pública, también se habla de política partidaria, porque no siempre es así, y es un ámbito donde la gente crece, como nosotros estamos convencidos que ese tránsito por la universidad, aunque no se lleve el título, le cambia la vida a muchas personas. No sé si estoy contestando todo, profe, pero bueno. Gracias. Quisiera aprovechar ese último punto para poner otro, digamos, dos tensiones. Y es el tema de la tensión entre eficiencia y la equidad. Si uno hace las cuentas, digamos, ingresan 1.800 personas al inicio en medicina y se gradúan, vamos a calcular más o menos los datos que yo revisé en su momento, era más o menos el 10%. Es decir, entran 1.800 y se gradúan 180 al final. Un economista le diría, eso es una pérdida de eficiencia enorme. Usted gastó un poco de recursos, porque aquí tenemos el ejemplo nuestro, y es que ingresan 130, pero terminan más o menos 80. Entonces, usted puede enfocar los recursos en esos que ya sabemos que quieren, pueden. El examen de admisión le mostró que tenía, dijéramos, un proxy para el desempeño, en fin, y ahí aparece la tensión entre el uso eficiente, pero también el tema de la equidad, y es la posibilidad de que la gente no se sienta de entrada excluida, porque eso también manda una señal. Yo quisiera que profundizáramos un poco de lo que, me imagino yo, 'Gobiernos que apoyan menos, eso está claro, menos la educación pública, otros que la apoyan más. Y quiero decirte, el 45% de graduados, de que un rol del Estado es discutible, ¿no? Es generar más lugar para que la gente pase. Si se recibe, mejor, pero si no se recibe, también, porque hizo su tránsito, modificó su vida, ejerció la ciudadanía. Porque hoy también lo que sucede es que muchas veces hay, como tenemos la tecnología también en los últimos años, ¿no es cierto?, muy fuerte, un espacio para donde la gente hable también es un aula, un pasillo de la facultad, un tema político que hay.
pasillo diciendo, momentito, a mí me parece que esto de tener una beca, de poder comer en el comedor, de no tener que pagar, es bueno y lo quiero defender. Si no se da eso en el ambiente de la universidad, no se da en ningún lado, ¿no? ¿Cómo han logrado ustedes esa financiación para todas esas iniciativas y esos subsidios de los que nos has mencionado? Y preguntarte también cuáles son los retos que tienen a futuro, porque también pues, tendrán dificultades, pero también cuáles son esos retos. Qué buena pregunta, profe Angélica, porque también para que uno mentalmente pueda ver. Nosotros tenemos 100% del dinero que cada facultad tiene, o sea, hay un Ministerio de Educación de la Nación, que es el que financia el sistema universitario argentino tiene 120 instituciones de educación superior, de las cuales 60 son universidades públicas y hay otro tanto, casi igual número de privadas. Las 60 públicas se financian completamente 100% del Ministerio de Educación con un presupuesto que gira el Ministerio de la Nación, que en este caso está en Capital Federal, a la Universidad de Mar del Plata. Su presupuesto calculado en base a la cantidad de estudiantes, a un presupuesto previo, y ese presupuesto alcanza para pagar el 100% de los salarios de los profesores, todos el equipo de gestión, ¿correcto? También de ahí sale el dinero para las becas, solo que cada universidad tiene la posibilidad de colocar ese dinero fuera de lo que es salario, ¿no? Que es casi el 90% del dinero que recibimos se va en salario. Un 10% es poco, se va en todo lo demás. Pero ahí se deciden entre todos si se hace una obra, si se contrata más gente, digamos, si con la llegada de Milei, que fue que nosotros pensamos que claramente el presidente Milei se la agarró con las universidades públicas porque todo el presupuesto que llevan las 60 universidades públicas del país implica solamente el 2.5 del presupuesto nacional. O sea que si todos los más de 2,5 millones de estudiantes que tiene la Universidad Argentina, con todo gratuito, a veces no será lo mejor, solo ocupa el 2.5 del presupuesto. Entonces no me parece que haya un ajuste que haya que hacer, ¿no? El hecho de que no estamos hablando que la universidad pública se lleva el 50% del presupuesto del país, ni mucho menos. Entonces tuvimos que salir a defender el presupuesto, todas las universidades públicas. Y también nos acompañó toda la comunidad, porque hay una cosa muy cierta en Argentina. La educación pública, que tiene estos 100 años de historia y ha ido teniendo hitos, es sentida por los argentinos como algo de valor, como algo que vale la pena preservar y como algo que vale la pena cuidar independientemente de donde uno provenga. Y eso se sintió en la calle porque muchos de ustedes habrán visto que hubo una movilización extraordinaria en la Argentina cuando se quiso recortar el presupuesto. Y eso hizo que el gobierno vaya para atrás con el presupuesto de las universidades. En este momento hay lucha, hay paro, digamos, escalonado por los sueldos, porque los salarios con la inflación no fueron equiparados y ahí también hay una lucha. Y me fui por las ramas con ese tema y me habías preguntado de dónde venía el dinero. ¿Cómo seguir? Y los retos, ¿no? Sí, los retos para nosotros son poder que cada argentino o extranjero que quiere estudiar en nuestra tierra pueda tener un banco, una silla, en el caso de Mar del Plata hace frío 8 meses por año, calefacción en el aula calentito, que pueda tener todo lo que necesita, un lugar en la universidad, un plato de comida caliente y que no le falte un asiento y que si es médico, quiere ser médico, ese es su sueño,
eso también es el nuestro. Y ese reto me obliga a mí muchas veces a tener muchas discusiones porque necesito más horas de profesores, más aulas que no tengo. Estoy inventando de dónde sacamos, por ejemplo, a veces los profesores se nos quejan porque no tenemos una sala de profesores, porque todo metro cuadrado que tenemos lo convertimos en aula para dar clase, porque primero están los estudiantes, porque una universidad y una facultad sin estudiantes no es nada. O sea, no pueden estar los profesores en el centro, tienen que estar los estudiantes en el centro. Los estudiantes tampoco la gestión tiene que estar en el centro. La gestión lo que tiene que hacer es gestionar, digamos, para que entonces los retos son desde todos los días, desde conseguir presupuesto, de conseguir un metro más, de aportar a la educación y también a la creación de todo lo que viene atrás, porque en el caso de salud, después un médico que pueda hacer una residencia, que también se le paga salario, que pueda aplicar, en Argentina tenemos el CONICET, no alcanza para este rato que estamos conversando, es una institución científica que pone dinero para la investigación y que es pública. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, que todo, fortalecer es un reto para nosotros, todos esos dispositivos estatales que nos permiten, digamos, tener más profesionales de todas las disciplinas y ser una sociedad educada, una sociedad que quiere tener más trabajo también, producir y desarrollarse, y obviamente la universidad pública tiene mucho que ver con eso, profe. El profesor Adrián nos ratifica y posiciona con su excelente intervención la educación como un valor social, como un derecho ciudadano y como un compromiso en un Estado social de derecho. Y ahora sí le cedo la palabra al decano para que nos haga el cierre de esta velada. No, todavía faltan unos minutos y hay que aprovecharlos al máximo. Voy a poner otra atención que ahorita con lo que está diciendo me parece importante. Esto puede sonar un poco paradójico porque, digamos, los estudiantes están en el centro, la sociedad hace una apuesta, los profesores, digamos, ponemos en primer lugar a los estudiantes, pero también puede llegar un momento en que la gente diga, me están sobrecargando, me están explotando. Usted no puede aumentar cobertura a expensas también de mi bienestar como docente. Nosotros tenemos esa discusión aquí y parte de la conversación de las tensiones es esa. Y le voy a poner más, le hemos puesto a esto en el nivel de discusión hasta la categoría de capitalismo cognitivo, porque está bien que los estudiantes están en el centro, pero también está bien que nosotros como profesores tenemos derecho a una jornada laboral de 8 horas y tener la posibilidad no solamente de hacer docencia, sino también de hacer investigación. ¿Cómo resuelven ustedes esa tensión? Qué bueno, Edwin, tu pregunta, porque es muy complicado. Mira, nosotros sucede lo siguiente, la Universidad Pública Argentina es muy abierta, entonces la universidad está apropiada por los estudiantes y obviamente, como les dije, no hay controles de ingreso ni de egreso y cualquier persona puede entrar y salir. Entonces los estudiantes, ¿qué hacen? Hacen política también en la universidad, ¿correcto? Por ejemplo, yo les puedo contar en medicina, tenemos no menos de 4 agrupaciones estudiantiles distintas y cada uno hace política estudiantil a veces como quiere, ligado a la política nacional o ligado a conseguir más cosas. Entonces los grupos de estudiantes se pelean entre ellos también para ver quién nos torea más a nosotros, quién es el más malo con el que dice peores cosas del decano o de la gestión, el que pide más reclamo, el que pide 4 mesas más de examen, recuperatorio de esto, recuperatorio de lo otro, ¿verdad? Y entonces nos llenan la universidad de carteles, queremos más esto, más lo otro, todo, y después ese grupo se encuentra con los profesores, ¿no?, que también quieren más salario, quieren más nombramiento en el consejo. En la sesión del consejo hay 2 graduados, 4 estudiantes y 6 profesores. Entonces los profesores que se juntan 2 veces al mes aproximadamente, porque todos los temas se discuten en el consejo. El consejo es el que trata y aprueba todos los temas y lo pasa a decanato para que decanato
haga cumplir lo que el consejo sesionó. Entonces ahí los estudiantes con los docentes, entonces empiezan. En este momento, por ejemplo, hay una discusión, cuando las de siempre son así. Los profesores dicen, nosotros también tenemos derecho. Ahí a la cara del estudiante, pues están todos sentados cara contra cara, ¿correcto? Entonces están sentados así, entonces dice el profesor, mirá, yo ya no puedo, digamos, tengo que ir al hospital a la mañana, vengo a dar clase a la tarde, no puedo tomar más horas porque tengo tantas horas, y ahora queremos hacer paro porque el sueldo no nos alcanza, y si no hacemos paro, no nos dan aumento. Y el estudiante dice, si hacen paro, yo pierdo el año, porque pierdo una mesa de examen, pierdo un final, y eso es una pelea muy difícil. ¿Por qué? Porque hay colisión de derechos. Hay una colisión de derechos. Entonces, generalmente nosotros un poco en chiste a veces decimos, cuando las peleas son muy duras, que los estudiantes en general suelen tener la lista de derechos hasta acá y la de obligaciones la quieren tener acá, bajita, y la de derechos la quieren tener más grande, y a veces hay esa coalición. Pero es muy interesante porque, por ejemplo, en este momento los estudiantes están acompañando bastante a los profesores en las protestas. Y hay reuniones que se llaman interclaustro, del claustro de profesores con el claustro de estudiantes, todo esto después de las 9, 10 de la noche, porque a otra hora no hay, o sea que esto implica una militancia, ¿no? Y ahí se discute, a veces hay acuerdo, a veces no, pero en este momento, por ejemplo, todos los estudiantes están apoyando la lucha de los profesores, pero los profesores están tratando de tomar todas las mesas de exámenes, no dejar sin tomar y tomar todos los finales, y solo no dar algunas clases, ¿no? Y entonces ahí se va buscando el equilibrio. Pero ¿por qué? Porque generar conciencia también en el estudiante que el profesor también está siendo, digamos, violentado su derecho, ¿no? Y entonces esto es todo el tiempo, y por supuesto a mí me toca mi parte. A mí me dicen, ¿y por qué no hay luz acá? ¿Y por qué se cortó la internet allá? ¿Y por qué estaba? Y todo eso es una discusión. Hay mucha gente que no le gusta el sistema argentino, que todo se discute todo. Yo, si vos me preguntás, y a mí digamos que tengo que utilizar gran parte de mi tiempo para hablar con toda la gente todo el tiempo, pero ¿sabés qué? Me desafía a ser mejor, a tratar de cumplir, y no pierdo conexión con la realidad, porque si yo estoy en el patio y tengo 50 personas que están quejándose de algo, es mi deber estar ahí. No puedo estar en mi oficina, tengo que estar ahí a ver viendo qué pasa. Entonces a uno, obviamente que a veces te agota estar en permanente tensión. Pero a mí me queda una cosa bien clara. Si los derechos adquiridos, como dice el refrán, no existen, solo se sostienen con la lucha de los pueblos y de la gente. Entonces, es un tire y afloje permanente. Si el estudiante no pide, retrocede en derechos. Si el profesor no pide, retrocede en derechos, ¿no? Entonces no me parece malo, me parece muy bueno un ejercicio de discusión civilizada, no violenta. Era si era posible. Sí es posible, no es fácil, es muy complicado llegar a acuerdos y hacen falta muchos actores, políticas estatales, políticas universitarias, compromiso de los estudiantes, pero sí me parece que es posible, y a América Latina aumentar la cantidad de disciplinas y gente profesional en todo este continente tan diverso y tan rico, me parece que es muy importante para nuestro futuro como latinos, como Latinoamérica, porque nosotros tenemos tantas inequidades. Nosotros tenemos en este momento países que el 30% del país en Centroamérica, en cualquiera, no vamos a dar nombre, pero todos sabemos cuáles son, tiene agua potable el 30% de la gente. ¿Y de qué derecho vamos a hablar si no tenemos agua, ¿no? Entonces la educación universitaria, claramente, profe, es un derecho, y hay que luchar por ese derecho y hay que ponerlo en tensión, pero sin violencia. Perfecto. Como iniciamos un poquitico más tarde, yo creo que nos podemos extender 5 minuticos antes de que la profesora ya cierre este conversatorio. No quisiéramos perder la oportunidad de tocar un tema que está en este momento en boga en el país.
a raíz de la elección de la designación, porque aquí le llamamos designación del rector de la Universidad Nacional, y que empezó, digamos, a tomar fuerza la idea de una constituyente universitaria. Digamos, esto aquí se ha conversado muchas veces de profundizar la democracia en las universidades, del autogobierno, pero también hay voces que dicen no podemos dejar que la universidad se politice, que se traslade la lucha electoral a los campus universitarios, sobre todo pues también considerando que, digamos, el contexto político nuestro. Por supuesto que quienes dicen eso también dicen que las decisiones deben tener un sustento más técnico que digamos, electoral, en fin, y como ustedes han trabajado tanto eso, al menos 2 minutos para referirse a ese asunto, y ahí sí la profesora cierra nuestro conversatorio. Sí, claro, Edwin, por supuesto. Bueno, nosotros somos el caso de que las fuerzas políticas estudiantiles y también a veces de profesores tienen un correlato en la política partidaria del país, de izquierda, de centro, de derecha. Y eso te obliga otra vez a lo mismo, a mí me parece que eso es saludable. Porque ¿por qué la universidad tiene que ser una isla donde supuestamente solo se hable de academia? Resulta que si yo hago eso todo el día, me recortan los presupuestos, me mandan a estudiar zanahoria cuando tengo que estudiar melones, no me dejan hacer una investigación de por qué sufre tal pueblo tal enfermedad, porque tengo que correr atrás de que el que me financia quiere que estudie los pajaritos que están posados en la palmera. Entonces, me parece que la politización de la universidad es una gran cosa, que exige de tolerancia, que no siempre es justa, claro, porque si a vos te toca una fuerza que gobierna tu ciudad, que arma una agrupación de estudiantes, que aparte de eso trae unos lemas que justo están en contra, por decirte, del modelo que uno profesa, porque nosotros en nuestra escuela claramente tenemos el perfil de nuestro médico es un médico con un perfil comunitario, interdisciplinario, para trabajar en comunidad, con humanismo, con un montón de cosas que para nosotros son cualidades. Y hay otra gente que no está de acuerdo con eso, que también en Argentina hay expresiones políticas que quieren cupo en la universidad, y eso también están adentro. Entonces, claramente, a mí me parece que la representación política exterior a la universidad me parece muy bueno que se dé también adentro de la universidad, aunque pique un poco y moleste, porque eso me da que en la universidad también discutimos un proyecto de país. No me parece bueno a mí que adentro de la universidad no se discute un proyecto de país, ¿eh? No. Lo que sí no puede ser violento y no tiene que estar descalificado. Ah, mirá, Edwin, digamos, yo estoy en las antípodas. Al contrario, todo el mundo debe poder expresar en qué universidad quiere. Si quiere una universidad inclusiva, diversa, tolerante, o quiere una universidad elitista para pocos, donde, no, mira, a mí no me moleste porque yo soy un técnico, a mí. Y yo creo que eso, en nuestros contextos de América Latina, con tantas desigualdades, con todos los problemas que tenemos, hay que ponerlo en la discusión. No es que en vez de formar un médico vamos a formar un político, no, nadie está diciendo eso, tampoco. Lo que estamos diciendo es, no puede ser una isla, una universidad y una facultad. Y si una facultad y una universidad tienen las puertas cerradas, eso es una isla. Y si solo se habla de temas técnicos adentro de una facultad, eso es un error desde mi humilde punto de vista, ¿no? Y todo esto es una construcción, porque nadie llega a estas conclusiones si no discute, ¿eh? Porque a nosotros en los 90 también nos hicieron creer que, por ejemplo, a la salud había que pagarla porque era caro, que cada uno se tenía que pagar su plan de salud, ¿no? Porque la salud es cara. Entonces, claro, te repiten tanto esas cosas y te van encerrando tanto, por supuesto con apoyo de los gobiernos, que uno termina creyéndose esas cosas. En cambio nosotros, a mí no me da ningún, digamos, yo puedo decir claramente sin temor que tenemos muchísimas deficiencias en nuestra escuela, pero yo pienso que la educación es un derecho. No pienso que la educación hay que pagarla. Y no pienso que solo puede ir a la escuela el que puede pagar la escuela.
Entonces pienso que el que puede pagar la escuela, que la pague, a mí no me molesta, pero el que no puede pagar la escuela tiene que tener una buena escuela. Entonces es la concepción desde la cual uno se para. Si yo me paro en la educación como un derecho, y si me paro en la salud como un derecho, yo digo, bueno, el que tiene seguridad, tiene privado, paga su salud, que la pague, pero el Estado le debe garantizar al que no tiene. No le debe pedir lo mismo al que tiene que al que no tiene. Entonces esos son los principios que van guiando y esa discusión se tiene que dar en el seno de la facultad. Ustedes, los profesores, tienen que discutir. ¿Podemos tener más estudiantes adentro o no podemos? Si no podemos, ¿por qué es? ¿A quién le tenemos que pedir? ¿Al gobierno nacional, a las autoridades? Los estudiantes. Yo creo que este país tiene que recuperar la militancia activa del estudiante. Lógico, tantos años de violencia, el contexto de Colombia que ha mejorado y está verdaderamente mucho mejor, pero la gente está condicionada, pienso, a participar por tantos años de violencia. Yo, por ejemplo, soy un funcionario público que en este momento estoy diciendo que estoy totalmente en contra de la política de educación del presidente. Y no por eso dejo de ir al ministerio, entrevistarme con el ministro. Aparte, uno tiene otros cargos y lo cortés no quita lo valiente, pero siempre con respeto, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio disentir, pero tiene que ser un ejercicio virtuoso y nunca una población puede ser libre si no se anima a discutir los temas. Y la universidad tiene que hacer ese aporte. Que Argentina tiene 1000, nosotros decimos, aunque nos estén grabando, decimos 1000 quilombos. Sí, tenemos 10.000 quilombos. Pero nosotros estamos bastante conformes, básicamente, con lo que podemos dar porque lo sostenemos ideológicamente, lo sostenemos con el cuerpo, lo sostenemos mentalmente, lo sostenemos con los estudiantes y creo que eso es lo más importante, que si en este país están ustedes preguntándose y van a avanzar hacia distintos modelos, una cosa sí es importante: esto no puede ser impuesto, tiene que ser acordado, porque todo lo que es impuesto, otra vez la democracia, no funciona. Entonces tiene que ser acuerdo. ¿Hasta cuánto podemos avanzar? Los profesores, ¿hasta cuánto están dispuestos a tener? 20% más de alumnos, 50%. Los estudiantes, ¿qué están dispuestos a ceder? Las autoridades, ¿no? A mí me parece que el 100% del dinero de la universidad debe aportarse por el Estado Nacional, porque si no, el gestor, el decano, se distrae buscando plata, que no es una tarea que tiene que hacer. Él tiene que mejorar los planes de estudio, tener más estudiantes adentro de la universidad, tener más profesores, no tiene que andar buscando plata. Eso no es un rol de la universidad pública, andar buscando plata para poder pagar el sueldo. Que salga a buscar plata para mejorar, construir una cosa, hacer una investigación, lógico, porque no nos regalan todo, pero el mínimo lo tiene que tener garantizado. Esa es nuestra visión, digamos. Por supuesto que uno se expresa con fuerza porque está convencido, pero de ninguna manera quiere decir que uno tiene la verdad en el asunto, ¿no? Este espacio, este conversatorio nos ha ratificado la universidad como un espacio de producción y reproducción social, ciudadana, hacia nuestra anhelada democracia en un Estado social de derecho, y es un inicio, un continuo en una reflexión que debemos dar constantemente y preguntarnos cuál es el proyecto de ciudadanía y de país social que queremos nosotros como colombianos y colombianas. Y si Argentina ha transitado, y gracias profesor por su generosidad en compartirnos de primera voz, así de alguien que ha vivido la experiencia tan cercana, nos sentimos privilegiados de haber compartido este espacio, y bueno, que se repita como una cátedra de democracia latinoamericana y de discusiones o temas de interés en Latinoamérica. Muchísimas gracias y cedo el micrófono. Voy a decir me disparaste una cosita que no quiero dejar de decirles, porque
son estas tensiones tan necesarias. Muchas veces, por ejemplo, el periodismo, nosotros somos muy requeridos por los periodistas siempre en medicina, ¿no? Ni hablar cuando fue la pandemia y todo eso. ¿Por qué? Porque los políticos, en Argentina pasa que si uno lee, agarra un diario, ve qué credibilidad tiene la política, no supera ningún político en ningún calor el 15%, 20% de credibilidad. ¿Qué credibilidad tiene la universidad pública? No baja del 70%. Entonces yo no puedo bastardear dentro de la universidad, con mi opinión personal, la credibilidad de una institución. No tengo derecho a hacer eso. Sin embargo, esos periodistas me preguntan a mí, a propósito de algunas determinadas extracciones. ¿Cómo puede ser que medicina, cuántos empiezan así la pregunta, ¿no? ¿Cuántos extranjeros tiene medicina? Porque a muchos les molesta que los extranjeros estudien en Argentina sin pagar. Entonces empiezan, ¿cuántos extranjeros tiene medicina? Entonces yo les explico, porque quieren llegar al hecho de que por qué ese lugar de un extranjero no lo ocupa un argentino, ¿no? Entonces, eso solo por molestar, porque tampoco le importa ese argentino, pero bueno. Entonces, yo digo, mira, nosotros tenemos el 7% de extranjeros en medicina de la matrícula total. En el país el promedio es el 4%, entonces no puede ser un escándalo de todos los diarios de que por qué estamos pagándole la educación a los extranjeros por un porcentaje tan bajo, que aparte de eso el extranjero que viene paga su alquiler para vivir, compra su comida, paga sus impuestos, viene a la facultad, enriquece, porque uno escuchando que a mí me gusta, que en Argentina hay manzana y que acá no hay, que acá hay papaya y en Argentina no sabe lo que es la papaya, ya aprendió un montón, no de medicina, de otra cosa, ¿ok? Entonces, el extranjero viene, aporta, paga impuestos y puede estudiar, ¿por qué va a tener que pagar? Esa también es una discusión. Entonces, todas las discusiones hay que darlas y hay que posicionarse lo más claro posible siempre, porque nosotros no podemos dejar duda porque estamos de paso, porque el día que yo no sea más decano, voy a volver a ser profesor titular, que es lo que soy en la facultad. Y ser decano para mí es una circunstancia. Ahora, voy a dar lo mejor acá, pero pienso que así como esa persona está convencida que el extranjero tiene que pagar, yo estoy convencido que el extranjero no tiene que pagar. Bueno, muchísimas gracias para cumplir la promesa de una hora de conversatorio alrededor de este tema, como dice la profesora, como una contribución, una provocación y debemos seguir conversando sobre estos asuntos. Muchas gracias, profe. Gracias por aguantarnos este rato. Vamos a sacar una foto que no sacamos ninguna.